La noticia sacudió al mundo del atletismo. Jakob Ingebrigtsen ha sido sometido a una cirugía invasiva para solucionar sus persistentes problemas en el tendón de Aquiles. Durante las últimas temporadas, el noruego ha vivido una montaña rusa de emociones. Por un lado, actuaciones históricas, récords y dominio absoluto en el mediofondo mundial. Por otro, molestias recurrentes que han limitado su continuidad y han generado dudas sobre su estabilidad física a largo plazo. El tendón de Aquiles es una de las estructuras más críticas para un corredor de élite. Soporta enormes cargas en cada zancada, especialmente en pruebas como los 1500 y los 5000 metros, donde la combinación de velocidad y resistencia exige una eficiencia biomecánica casi perfecta. En el caso de Ingebrigtsen, el problema no fue puntual. Durante meses, incluso años, se habló de molestias alternadas en ambos tendones. La decisión de operarse no fue impulsiva, fue el resultado de una situación que ya no podía manejarse únicamente con tratamiento conservador. Lo más llamativo es el contraste con lo que suele ser su calendario competitivo. A estas alturas de otras temporadas, Jakob ya había dejado huella en pista cubierta con marcas históricas. En 2024, por ejemplo, rompió el récord mundial indoor de la milla con 3:45 y 14 segundos y, en el camino, estableció un 3:29 bajo techo en 1500 metros, algo nunca visto en la historia del atletismo en pista cubierta. Cuando está en plenitud, su nivel roza lo inalcanzable. Sin embargo, 2025 mostró otra cara. Llegó al campeonato mundial prácticamente sin rodaje en la temporada al aire libre y eso se reflejó en su rendimiento. No logró superar las rondas del 1500 metros y terminó décimo en los 5000 metros con 1:02, una marca sólida para la mayoría, pero claramente por debajo de su estándar habitual. Para un atleta que acostumbra dominar desde el ritmo hasta el cierre final, fue un golpe competitivo importante. Tras ese año irregular, Ingebrigtsen lanzó una declaración ambiciosa. Su intención era atacar los récords mundiales del 1500, la milla y los 5000 metros en 2026. Esa ambición encaja con su perfil. Jakob no corre solo para ganar, corre para redefinir los límites. Pero ahora la cirugía cambia completamente el panorama. La recuperación de una operación en el tendón de Aquiles no es inmediata. Requiere paciencia, una progresión cuidadosa de cargas y, sobre todo, una reconstrucción total de la confianza biomecánica. Aquí surge el gran interrogante. ¿Ha perdido tiempo clave? Jakob cumplirá 26 años esta temporada. Aunque sigue siendo joven en términos generales, la historia de los récords mundiales en el mediofondo muestra un patrón interesante. Muchos de los registros más icónicos fueron logrados entre los 21 y los 25 años. La combinación óptima de velocidad pura, resistencia aeróbica y capacidad de recuperación suele alcanzarse en esa franja. Eso no significa que romper un récord después de los 26 sea imposible, pero sí implica que el margen se estrecha. Además, en pruebas como el 1500 y la milla, donde los récords llevan más de 2 décadas vigentes, no basta con estar bien, hay que estar en el punto máximo de la curva fisiológica y competitiva. Aún así, sería un error reducir el análisis únicamente a la edad. Ingebrigtsen posee una base aeróbica extraordinaria, una economía de carrera refinada desde la adolescencia y una experiencia táctica que pocos corredores de su generación pueden igualar. La pregunta no es solo si podrá volver, sino en qué versión regresará. Un Jakob aún más fuerte tras resolver definitivamente su problema crónico, o un atleta obligado a redefinir sus objetivos. La cirugía, en este contexto, puede interpretarse como un acto de madurez deportiva. En lugar de forzar otra temporada irregular, optó por invertir tiempo en su salud a largo plazo. En un año sin Juegos Olímpicos ni Campeonato Mundial absoluto, el riesgo competitivo es menor. La apuesta está clara: sacrificar el presente inmediato para proteger el futuro. Y en el caso de Jakob Ingebrigtsen, el futuro aún puede ser extraordinario. Para entender realmente el desafío que enfrenta Jakob Ingebrigtsen, es necesario analizar el contexto histórico de los récords que pretende atacar. No se trata solo de marcas rápidas, hablamos de registros que han resistido generaciones enteras de talento excepcional. En los 1500 metros, el récord mundial pertenece a Hicham El Guerrouj con 3:26, establecido en 1998. Antes de él, figuras como Noureddine Morcelli dominaron la disciplina en los años 90,
también en plena madurez atlética, pero dentro de esa franja de edad que suele considerarse el pico fisiológico. Lo mismo ocurrió en la milla, donde el Guerrouj fijó el récord en 3:43 y 13 segundos, una marca que ha sobrevivido a más de 2 décadas de intentos fallidos. En los 5.000 metros, el escenario es similar. El actual récord mundial lo posee Joshua Cheptegei con 12:35 y 36 segundos, logrado en 2020 cuando tenía apenas 23 años. Antes que él, leyendas como Kenenisa Bekele y Haile Gebrselassie también impusieron sus marcas en plena juventud competitiva. El patrón es evidente. La mayoría de estos récords se consiguieron entre los 21 y los 25 años. Esto no significa que después de los 26 el rendimiento caiga automáticamente, pero sí que el margen de mejora fisiológica tiende a estabilizarse. En pruebas como el 1500 y la milla, donde cada décima cuenta, cualquier pequeña pérdida de explosividad puede marcar la diferencia entre hacer historia o quedarse a medio segundo. Aquí es donde la cirugía adquiere una doble lectura. Por un lado, puede representar un reinicio físico que le permita entrenar sin dolor, recuperar volumen y trabajar la velocidad con mayor libertad. Un tendón de Aquiles sano es clave para la reactividad, la elasticidad y la capacidad de sostener ritmos cercanos a 52-53 segundos por vuelta en el 1500. Sin esa integridad estructural, es prácticamente imposible aspirar a un récord mundial. Por otro lado, el tiempo de recuperación implica meses sin competir al máximo nivel. En un deporte donde la especificidad del entrenamiento es fundamental, perder continuidad puede retrasar el proceso de afinamiento necesario para batir marcas históricas. Además, el regreso tras una operación de este tipo exige una gestión meticulosa de cargas para evitar recaídas. Desde el punto de vista táctico, Jacob siempre ha sido un corredor extremadamente inteligente. No depende únicamente de su cambio final. Es capaz de imponer ritmos exigentes desde mitad de carrera y descomponer psicológicamente al grupo. Esa fortaleza estratégica puede jugar a su favor en los 5.000 metros, donde el récord mundial podría ser más accesible si encuentra una carrera perfectamente lanzada, con parciales diseñados a su medida. En cambio, el 1500 y la milla exigen una combinación brutal de velocidad máxima y resistencia láctica. Para acercarse a 3:26, no basta con ser fuerte. Hay que tener un último 400 en torno a 52 segundos tras haber corrido ya 3 vueltas a ritmo récord. Esa es la zona donde el margen biológico y la salud del tendón se vuelven determinantes. Sin embargo, reducir el debate a estadísticas de edad puede ser simplista. Jacob ya ha demostrado que pertenece a una categoría histórica. Posee múltiples marcas por encima de los 1.300 puntos en la tabla de puntuación de World Athletics, algo reservado para una élite extremadamente reducida. Además, ha mostrado una versatilidad poco común, récords europeos en varias distancias y dominio tanto en pista cubierta como al aire libre. La verdadera cuestión no es si tiene talento suficiente. Eso está fuera de discusión. La incógnita es si la ventana fisiológica y competitiva coincidirá con una etapa completamente libre de lesiones. Si la cirugía elimina definitivamente el problema crónico, podría regresar con una base más sólida que nunca. Pero si las molestias reaparecen o la recuperación no es perfecta, el margen para atacar récords históricos podría reducirse drásticamente. En definitiva, el escenario está abierto. La historia demuestra que romper récords mundiales en el mediofondo es una tarea que exige juventud, salud y contexto perfecto. Jacob aún tiene 2 de esos 3 factores potencialmente a su favor. El tercero, la salud total, dependerá del éxito de esta intervención y de cómo gestione su regreso a la élite. A pesar de las dudas que rodean su recuperación, sería un error subestimar la dimensión histórica de Jacob Ingebrigtsen. Más allá de los récords que aún no ha conseguido, su currículum ya lo coloca entre los grandes nombres del mediofondo moderno. No estamos hablando de una promesa, estamos hablando de un campeón olímpico en 1500 metros y también oro olímpico en 5000 metros, un atleta que ya ha demostrado que puede rendir bajo la máxima presión. En campeonatos globales, Jacob no depende exclusivamente del ritmo ideal. Ha ganado carreras tácticas, ha resistido cambios brutales en los últimos 300 metros y ha sabido gestionar el desgaste psicológico que implica ser el favorito. Esa experiencia competitiva es un activo que no desaparece con una cirugía. De hecho,
puede fortalecerse si regresa con una perspectiva más madura sobre la gestión de su cuerpo. También es importante recordar que su repertorio de marcas es extraordinario. Posee el récord mundial en 2000 metros al aire libre y el récord mundial en 3000 metros, registros que destronaron tiempos históricos de figuras legendarias. Además, en el 1500 metros ha corrido 3:26.73, una de las mejores marcas de todos los tiempos, quedándose a menos de un segundo del récord mundial. En la milla, su 3:43.73 lo sitúa igualmente entre los 5 mejores de la historia. Estos datos cambian el enfoque del debate. No se trata de si Jacob puede acercarse al récord, ya lo ha hecho. La diferencia entre 3:26.73 y 3:26 es mínima en términos absolutos, pero gigantesca en exigencia fisiológica. Esa última fracción requiere una temporada perfecta, sin interrupciones, con preparación específica de velocidad, carreras bien lanzadas y una ejecución impecable. La cirugía puede ser vista como una inversión estratégica de cara a 2027 y, sobre todo, a 2028. En un ciclo olímpico, los años sin grandes campeonatos ofrecen una oportunidad única para corregir problemas estructurales. Algunos atletas eligen probar nuevas distancias, otros ajustan su sistema de entrenamiento. Jacob eligió algo más radical: detenerse para reconstruir. Existe, por supuesto, el escenario pesimista. Las lesiones de Aquiles pueden dejar secuelas, afectar la elasticidad y reducir ligeramente la explosividad. En pruebas como el 1500 y la milla, donde la economía de carrera y la reactividad del tendón son cruciales, cualquier pérdida microscópica puede traducirse en décimas decisivas. Si eso ocurriera, tal vez su enfoque podría desplazarse más hacia el 5000 metros, donde el componente aeróbico tiene mayor peso relativo. Pero también existe el escenario optimista. Si la intervención elimina por completo el dolor crónico, Jacob podría volver a entrenar sin limitaciones, acumular volumen sin miedo y trabajar la velocidad con mayor libertad. Muchos atletas regresan de cirugías importantes con una segunda etapa de su carrera incluso más sólida que la primera. La clave estará en la paciencia y en la progresión inteligente de cargas. Además, el panorama competitivo evoluciona constantemente. Nuevas generaciones empujan el ritmo global, lo que puede crear el contexto ideal para intentos de récord. Un 1500 lanzado con parciales agresivos desde el inicio, con liebres precisas y competencia real hasta la última recta, podría ofrecerle la oportunidad que necesita. En el 5000 metros, un tren de ritmo constante por debajo de 2:31 por kilómetro podría abrir la puerta a una marca histórica. Al final, el debate no es simplemente estadístico. Es narrativo. Jacob Ingebrigtsen representa una era en la que el mediofondo europeo volvió a desafiar el dominio tradicional africano en pruebas técnicas. Su figura combina disciplina científica, volumen de entrenamiento extremo y una mentalidad competitiva implacable. ¿Está en peligro su legado? No. Su legado ya está asegurado. La verdadera pregunta es si podrá ampliarlo con uno o varios récords mundiales absolutos. La cirugía marca un punto de inflexión. Puede ser el inicio de una versión aún más dominante o el momento en que deba redefinir sus objetivos. Lo único seguro es que, si regresa plenamente sano, seguirá siendo uno de los atletas más fascinantes del panorama internacional. Y en un deporte donde centésimas de segundo separan la historia de la frustración, Jacob aún tiene tiempo para inclinar la balanza a su favor.